Soy el doctor Cuitláhuac Cardoso Méndez, presidente del Colegio de Neonatología del Estado de Morelos, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, en donde vamos a tener el placer de tener una plática muy interesante sobre el tema de hemorragia intraventricular en el recién nacido, la cual va a ser impartida por el doctor Carlos Iván Salazar. Dentro de lo que currículum que tiene el doctor Carlos Iván, él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, él hizo su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de Tamaulipas y hizo neuropediatría también en el Tecnológico de Monterrey, en el Hospital Regional Materno Infantil del Estado de Nuevo León. Hizo una subespecialidad en neurología neonatal en el Hospital para el Niño Enfermo de Toronto, en Canadá, y actualmente se encuentra haciendo otra subespecialidad en el mismo hospital acerca de epilepsia pediátrica. Doctor Carlos Salazar, bienvenido, podemos iniciar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cuitláhuac, y muchas gracias a la Federación por la invitación a esta plática. Un gusto compartir este tema con ustedes. Permítanme compartir mi pantalla. Ok. Perfecto. Muy bien. Pues el tema que voy a impartir hoy es hemorragia intraventricular, lo cual, digamos, es un padecimiento muy común dentro de la SOCIN en todo el mundo, y creo que también es un padecimiento en el cual muchos neonatólogos se enfrentan, yo creo de los más frecuentes, sobre todo en niños prematuros, y actualmente hay varios estudios y hay varias, digamos, acercamientos y actualizaciones en el sentido de la identificación y del manejo de la hemorragia intraventricular. Y básicamente la plática es orientada a esto, ¿no? A cómo se está moviendo lo que es el abordaje y el tratamiento y la identificación de este padecimiento. Entonces, en esta plática, básicamente al principio voy a hablar de generalidades y algunas definiciones. Voy a hablar acerca del ultrasonido transfrontalenal y sobre todo algunas clasificaciones que se utilizan o que se han utilizado durante el tiempo acerca de la hemorragia intraventricular. Asimismo, seguiré con las mediciones que se utilizan y se recomiendan para evaluar la evolución de la hemorragia intraventricular y las intervenciones en los protocolos, y asimismo algunos protocolos que se manejan. Y por último, lo que es prevención y pronóstico de la hemorragia intraventricular. Y básicamente, pues, estamos hablando de hemorragia intraventricular en pacientes prematuros o en recién nacidos prematuros. Bueno, y básicamente en cuanto a las generalidades, pues, ¿cuál es el origen de este padecimiento y por qué es tan común en los pacientes pretérmino? Básicamente hay que recordar que la hemorragia intraventricular más bien, este padecimiento o la hemorragia intraventricular en los prematuros se da debido a una hemorragia en la matriz germinal, la cual es, digamos, una estructura que en el recién nacido pretérmino está muy susceptible a tener hemorragias o a que se rompan los endotelios de los vasos sanguíneos. La matriz germinal, básicamente, desde sus orígenes en la etapa fetal, pues es una zona subventricular, o sea, eso indica, o lo que trato de decir con subventricular, es de que se encuentra dentro o está adosada a lo que son las paredes de los ventrículos generalmente. De hecho, la función de la matriz germinal, básicamente y sobre todo entre las semanas 25 y 27 de la gestación, es la producción en base a mitosis de astroblastos y globlastos, que son células que van a ser parte del parénquima cerebral. Y básicamente la función de esta matriz germinal es producir estas células que después van a migrar desde el ventrículo hacia la corteza cerebral. Estas células van a ser parte de la corteza cerebral. Entonces, si ven aquí mi puntero, aquí es la matriz germinal y es parte de la zona subventricular. Este es un corte coronal de un cerebro un prematuro, y este es el ventrículo, y esta es la zona subventricular, y esta sería lo que es la zona subventricular. Aquí se generan las células, sobre todo aquí, esta es la matriz germinal, y aquí migrarían hacia la corteza. Y es, digamos, la función de la matriz germinal.
pero como participa en la formación de estas células, es por eso que es una zona que está muy vascularizada. Entonces, a partir de las 34 semanas de gestación es cuando esta vascularización se empieza a involucionar, casi toda esta estructura se empieza a involucionar, porque pues ya no participa en la formación de estas células, por lo tanto requiere menos sangre y se empieza a involucionar y hay menos riesgo que sangre. Por eso también uno de los mayores riesgos para el sangrado en recién nacidos prematuros es menor de 34 semanas de gestación. Y entonces, ¿y por qué es frágil esta estructura? ¿Por qué sangra tan fácil? Pues básicamente porque en esta etapa tan prematura hay una escasez de estructuras alrededor de los vasos sanguíneos, sobre todo de pericitos, que son unas estructuras que dan soporte a lo que es el vaso sanguíneo, que son estas estructuras. Hay una inmadurez en general de la vasculatura, del endotelio de los vasos sanguíneos, y aparte también hay una deficiencia de fibronectina en la lámina basal de lo que son los vasos sanguíneos. Por lo tanto, toda esta combinación hace que estos vasos sanguíneos no tengan buen soporte y sean muy frágiles en cuando haya cambios hemodinámicos o cualquier tipo de insulto, sea muy fácil que se rompa. Y esa sería la explicación. Entonces, como comenté, pues es un problema que es muy común dentro del UCI. Básicamente, bueno, también la aparición de la hemorragia intraventricular va a depender de la maduración del niño, de la edad gestacional, también se ha visto que del peso. Anteriormente, había una incidencia muy alta de hemorragia intraventricular, y sobre todo en los 70s, 80s, en los niños prematuros había incidencias que rondaban entre los 40 y 50%. A partir de los 90 y con todas las medidas de protección para el recién nacido prematuro, pues esta tasa de incidencia ha bajado hasta el 20%. Claro que depende también de la estadística de cada país. Y por ejemplo, también, por decir un ejemplo de cada país, Francia tenía en el 2005 una incidencia de 25% de hemorragia intraventricular en los recién nacidos prematuros, y en menos de 10 años, prácticamente en 5 años, bajó esta incidencia de 25 a 12%, pues precisamente por los cambios en protocolos un poco más estrictos y también por el cuidado del recién nacido prematuro y el manejo en estos pacientes. En general, la incidencia de una hemorragia intraventricular ya se maneja de 3 a 11%, vuelvo a decir, depende de las estadísticas de cada país, eso generalmente son estadísticas de Europa o de Estados Unidos, y la incidencia de una hemorragia intraventricular grado 2 está entre el 5 y 19% de todas las hemorragias intraventriculares, y un poquito variable de si es un grado 3 o lo que antes llamaban también grado 4, entre 13 y 22%. La incidencia de que haya una hemorragia intraventricular de mayor, digamos más grave, que sea un grado 3 o un grado mayor o hemorragia intraparenquimatosa, es mayor en aquellos recién nacidos prematuros que rondan el peso entre 500 y 1500 gramos. Y básicamente también en estas escalas vemos cómo la incidencia a partir de los años ha bajado en todos los grados de la hemorragia intraventricular, pero también lo que vemos que es mientras más pesa el niño, menos riesgo tiene de que tenga hemorragia intraventricular. O sea, mientras más pese, mientras más maduro sea. Y entonces, ¿qué factores de riesgo se han identificado para hemorragia intraventricular? Bueno, pues hay muchos identificados y hay mucha discusión acerca de esto. Por ejemplo, pues como es un niño, son niños prematuros, hay una inmadurez de todo lo que es el sistema de coagulación. Por lo tanto, pues son más dependientes de que les demos un soporte de vitamina K. Todo lo que es la coagulación dependiente de la vitamina K, mediado por la protombina, está inmaduro, y es por eso que también dentro del protocolo de la atención del recién nacido hay que dar vitamina K, pero esto influye también para que haya más fácilmente una hemorragia. Otro de los factores de riesgo para una hemorragia intraventricular es que haya una infección o una inflamación, y en este caso pacientes con síndrome de distrés respiratorio, con antecedente de coronavirus o con sepsis temprana tienen mayor riesgo, si son prematuros, a tener una hemorragia intraventricular. La vía de nacimiento también se ha discutido mucho. Tanto hay algunos artículos, sobre todo algunos artículos de todavía al principio del 2000, que, bueno, ambos, tanto los que defienden la cesárea o lo que es el parto natural o la vía vaginal. Hay artículos que defienden o que muestran evidencia diciendo que si un prematuro nace por cesárea tiene menor riesgo de presentar una hemorragia intraventricular, pero también hay artículos que muestran una incidencia o muestran en su evidencia que si nace por la vía vaginal un prematuro también tiene menor riesgo de tener hemorragia intraventricular. Entonces, generalmente
Los de vía vaginal son más antiguos y los de la vía cesárea son un poco más recientes, pero habría que ver que se hiciera un buen estudio retrospectivo para ver cuál es la recomendación o si realmente hay una influencia de la vía de nacimiento con tener una hemorragia ventricular. También el sitio de nacimiento, esto es muy interesante porque a lo largo del tiempo sí se ha identificado que niños prematuros que nacen fuera de un hospital, y aquí estamos hablando tanto los partos que se dan en casa por accidente, como los partos, como en algunas partes del mundo que hay parteras por parte del gobierno y que en algunos países, en Europa, o en algunos otros países, incluso el primer mundo, se da atención de parto en casa o no en un hospital. Pero los niños que nacen prematuramente y no están dentro de un hospital o cerca de una unidad de cuidados intensivos tienen más riesgo de tener hemorragia intraventricular que aquellos niños prematuros que nacieron dentro del ámbito hospitalario o dentro de un hospital que tuviera ya establecido una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y esto ya hay una evidencia que lo dice también. También había cierta discusión acerca del pensamiento tardío. Básicamente en el 2000 sí había evidencia que decía que afecta el pensamiento tardío para una mayor incidencia, un mayor riesgo que hay en hemorragia intraventricular, pero ya recientemente, 2010 para acá, también hay estudios que no muestran una evidencia tan clara si afecta o no afecta el pensamiento tardío o no tiene absolutamente nada que ver. La resucitación cardiopulmonar, principalmente en los pacientes entre las semanas 28 y 30 la semana de gestación, o de edad corregida, son los que tienen mayor riesgo. Asimismo, también niños que, mientras más el número de intubaciones o intentos de intubaciones también se ha relacionado con un mayor riesgo de tener una hemorragia intraventricular. Y también el nacer, y eso sí hay una evidencia, y bueno, están también ahí las referencias de las revisiones acerca de factores de riesgo para hemorragia intraventricular, de que el nacer entre la medianoche y las 7 de la mañana, o sea, nacer durante la etapa de la noche en un hospital, también hay una incidencia que puede haber un poco más de hemorragia intraventricular, y esto es básicamente porque se relaciona con tal vez digamos, un cuidado del prematuro no tan certero si se naciera en edades tempranas, y esto es incluso en países del primer mundo también. Entonces es importante que todavía afecte un poco esto, lo que es la situación de la dinámica del hospital para la hemorragia intraventricular, para que si hay un riesgo para tener la hemorragia. Y lo otro que también es muy documentado y mucha evidencia es también que el paciente tenga hipotensión, que haya uso de aminas, bueno, todo esto afecta para que haya hemorragia intraventricular, y esto también es debido porque conocemos que el recién nacido, mientras más prematuro sea, menos autorregulación tiene, y esto con autorregulación, estoy hablando de que el cerebro tiene un sistema de regulación, de que cuando hay cambios hemodinámicos, el cerebro también tiene sus cambios hemodinámicos internos, hay vasodilatación, hay vasoconstricción para regular lo que es la presión intracraneal, pero esta regulación es muy deficiente en los prematuros, e incluso en los recién nacidos ese término también es deficiente comparado a niños más grandes. Y esto también es un factor para que haya una hemorragia intraventricular. Respiratoriamente, la ventilación mecánica, la hipercapnia, porque esto genera vasodilatación, y esto promueve que también pueda haber una hemorragia. Neumotórax, alteraciones en los electrolitos como hipernatremia o hipernatremia más hiperglicemia. Hay una evidencia que también esto puede generar un riesgo para la hemorragia. Y por último, genéticos, y aquí básicamente en genéticos es aquellos que tengan una predisposición genética para alteraciones en la coagulación. Díganse que tengan una deficiencia en el factor 5 de Leiden, que tengan mutaciones en estos genes para la protombina o en el MTHFR, que es que también es un factor para promover lo que, más bien que tiene una eficiencia en la coagulación de la sangre y por lo tanto tienen facilidad para sangrar. Bueno, esta es una revisión de todos los factores de riesgo que pueden afectar al prematuro, y pues son muchos, e incluso pues el prematuro está expuesto a muchos de estos. Entonces, el ultrasonido transfontanelar sigue siendo la primera herramienta para identificarlos, y básicamente es porque pues la inmediatez de este estudio sigue siendo el principal estudio diagnóstico. ¿Por qué? Porque es inmediato, porque se puede hacer, o sea, no hay mucho retraso en hacerlo, y muchas de las unidades de cuidados intensivos y en todo el mundo ya tienen un ultrasonido a la mano o incluso dentro de la misma unidad de cuidados intensivos. Lo que sí se ha visto también es que mientras más protocolizado sea el estudio,
digamos que protocolizado, estoy hablando de que en el hospital se esté protocolizado que si un recién nacido pretérmino, desde cierto día de vida y en cierto número de días de vida por protocolo, lleven un ultrasonido transfontanelar y no se esperen a tener manifestaciones clínicas, la protocolización del estudio del ultrasonido, sobre todo durante la primera semana de vida, hay evidencia que está más relacionado a una identificación oportuna y hay un menor riesgo de complicaciones de la hemorragia interventricular. Y es básicamente porque la hemorragia interventricular generalmente, según las estadísticas, si va a pasar, pasa en las primeras 24 a 28 horas de los recién nacidos pretérmino. Claro, hay que revisar muy bien cómo la metodología de la estadística, pero lo que básicamente es que la mayoría sí pasan los primeros días de vida. Hay una estadística que soporta que dice que menos del 10% pasará después o al final de la primera semana. Hay que revisar un poco bien la estadística, pero en general el que está protocolizado, independientemente en qué momento sea la hemorragia, es lo que da a que haya una mejor identificación y un mejor manejo. Y entonces, ¿y por qué lo comento? Porque generalmente la identificación y el manejo va a ser a base de las imágenes. En la identificación o la sospecha de hemorragia en base a los signos clínicos digamos que es un abordaje muy tardado, muy tardío y podríamos decir hasta deficiente, porque generalmente no hay síntomas clínicos iniciales cuando empieza a haber una hemorragia interventricular. De hecho, en cuanto a características clínicas, el doctor Volpe, que fue, digamos, el pionero de la neurología neonatal, y que algunos a lo mejor ya conocen el libro de neurología del recién nacido de Volpe, él también describió básicamente como 3 tipos de presentación clínica en hemorragia interventricular. Una es catastrófica, que es básicamente aquel paciente que debuta con una hemorragia interventricular masiva. Estos pacientes tienen un deterioro abrupto, con hipotensión, incluso con acidosis metabólica, que de hecho el pronóstico pues, es muy malo en esos pacientes cuando es una presentación clínica catastrófica. Lo otro es que lo comentó él como un síndrome de apertura, otra presentación clínica que es un inicio gradual, con alteraciones principalmente en los movimientos generales. Pero estos 2 grupos incluso son los menores y más de la mitad se presentan como una presentación clínica que él llamó silente, o sea, asintomáticos. Y algunas evidencias dicen que es mucho más del 50%, o sea, que más de la mitad de los niños con hemorragia interventricular no te van a dar síntomas clínicos y por eso la identificación va a ser meramente por imagen. Entonces, aquí la pregunta llega. Entonces, si no me da síntomas clínicos y lo voy a identificar como por imagen, ¿en qué momento voy a tomar yo el ultrasonido? Y bueno, hay varios protocolos y varias recomendaciones. Una de las primeras recomendaciones se dio por parte de la Academia Estadounidense de Neurología, que determinó los parámetros para tomar un ultrasonido en un recién nacido y ellos determinaron, bueno, pues si en los recién nacidos menores de 30 semanas de gestación o de edad corregida, que son los que están con mucho riesgo de hemorragia, pues hay que realizar un ultrasonido al día 7 y al día 14, y el seguimiento cuando tenga 36 o 40 semanas de edad corregida. A lo largo del tiempo, esto fue en el 2002, pero a lo largo del tiempo pues ha cambiado y realmente no hay un consenso, digamos, mundialmente aceptado de cuándo tomar un ultrasonido en un recién nacido prematuro, pero lo que sí se recomienda es que sí hay un protocolo, independientemente del día que tú elijas, pero que sea protocolizado y eso es lo más importante. Aquí pongo un ejemplo de más o menos una revisión de lo que es ultrasonido por la doctora Meichler, que es una doctora que también es neonatóloga y también hizo una especialidad en neurología neonatal aquí en Canadá, y ella trabajó mucho tiempo en Holanda con la doctora Linda de Vries, y básicamente, o los holandeses más o menos siguen también este tipo de protocolos en algunas partes de Europa, que dependiendo de la semana, de qué semana tenga el niño cuando nació, si nació entre los 22 y 26 semanas, 27 a 29 semanas o así, y por ejemplo, si el recién nacido nació entre las 27 y 29 semanas de gestación, siempre hay que tomarle un ultrasonido en el primer día de vida, pero si vemos aquí en este protocolo que manejan, mientras sea menor de 35 semanas, en el primer día de vida es a fuerza que tomas un ultrasonido, a menos que seas muy prematuro en el día 1, en el 2 y en el 3 de vida, lo haces seriadamente, y de ahí todos se brincan generalmente hasta el 7º día de vida, y dependiendo del protocolo, en 2 semanas, y generalmente casi todos terminan con que a la edad a término corregida, sobre todo cuando el paciente tenga
entre 37 y 40 semanas, algunos recomiendan 40 semanas, hacerle un ultrasonido a todos los niños para ver si hay alguna lesión no identificable. Este es otro tipo de protocolo también, y esto básicamente hubo una revisión de ultrasonido y de hemorragia interventricular y de muchas especificaciones por parte de este grupo, del EUR-US, o sea que es el grupo ultrasonido europeo, y esto salió el año pasado, y aquí también podemos ver las recomendaciones que ellos dicen de cuándo hacer un ultrasonido, si es menor a 28 semanas o mayor a 28 semanas. Entonces, dependiendo de la edad gestacional, es cuando haces el ultrasonido. Aquí, por ejemplo, casi todo es al día 1, al día 3 y al día 7. Y básicamente porque en estos días hay un mayor riesgo de tener una hemorragia, sobre todo según una resucitación, o si hay complicaciones de la misma hemorragia interventricular, ya dependiendo de si eres menor o mayor a 28 semanas de gestación, si es en el día 14, 21, el día 28, y generalmente también, dependiendo de la edad de gestación, es si lo haces ya a término o cuando sigues con los ultrasonidos. Otro protocolo es un consenso canadiense que salió en este año y en el que participaron también no solamente doctores de Canadá, sino doctores de Europa o de Estados Unidos o de otras partes del mundo que son autoridades en neurología neonatal también, como la doctora Linda de Vries de Holanda. Y aquí básicamente en el protocolo de ultrasonido, ellos manejan un poco más sencillo, que dicen si el paciente es menor de 31 semanas de gestación, pues el ultrasonido se hace entre el día 4 y 7 de vida, no lo hacen a veces el primer día de vida, aunque bueno, dentro de leyendo el consenso, pues como que ya siempre se recomienda hacerlo al nacer, pero al menos que sea el día 4 o 7 y dependiendo si ves anormalidades o no, ya sigues el protocolo de manejo qué tan seguido hacer los ultrasonidos. Y en general también, eso lo vamos a revisar más adelante cuando empezamos a revisar algún protocolo de si ves alguna anormalidad, a partir de ahí, qué tan seguido tienes que seguir tomando los ultrasonidos. Pero si vemos también el protocolo dice, en las primeras semanas de vida, si vamos viendo como recapitulando lo que están diciendo es, durante la primera semana de vida se toman 1, 2 o hasta más ultrasonidos y luego ya después lo vas haciendo protocolizado, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que vemos en el ultrasonido? Pues básicamente, principalmente son dos cortes, el corte coronal y el corte sagital. Y no es tanto sagital justo en la línea media, sino es parasagital, que es de la línea media hacia un lado. Y el corte coronal, básicamente ponemos aquí en esta imagen, bueno, hay que también recalcar que el ultrasonido generalmente es un ultrasonido transfrontalenar, pero los ultrasonidos se pueden hacer también con otras ventanas, como la ventana mastoidea, y generalmente son las que más se usan, la transfrontalenar y la mastoidea. La exopital también en algunas ocasiones se puede tratar de utilizar, pero estas dos son las que más se utilizan, y básicamente es la ventana fontanelar donde vas a ocupar las imágenes para hemorragia interventricular, y la que se utiliza más sobre todo para lo que es la clasificación de las imágenes de las anormalidades. Y en el corte coronal, lo importante es porque aquí en el corte coronal puedes hacerlo justo en la línea media, o más anterior, o más posterior. Son varios grados de corte coronal, pero el que tomas en cuenta es en el que tú ves el tercer ventrículo, bueno, este es el septum pedúnculo, el tercer ventrículo está un poquito abajo, a nivel de entre los dos ventrículos laterales, generalmente puedes ver septum pedúnculo, el tercer ventrículo abajo, y tratas de ver que haya lo que es, si recordamos un poquito la anatomía, los ventrículos laterales están conectados al tercer ventrículo por el foramen de Monro, y más o menos a este nivel, en este nivel de corte coronal, es donde se hacen muchas de las graduaciones y mediciones. Básicamente, este es el corte coronal, esta es la cesura interhemisférica, septum pellucidum, aquí vemos estos que son los ventrículos laterales, este es el tercer ventrículo, esto que se ve aquí más claro es el plexo coroideo, y en ocasiones, dependiendo también de la calidad del ultrasonido y cómo es en el corte, se puede ver lo que es el foramen de Monro, que es la comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Pero este es el corte, a nivel de este corte generalmente es donde se hace el corte coronal. Y el corte sagital, como les comenté, pues bueno, se pone en el traductor de lado. Este es un corte meramente sagital, que es justo en la línea media, porque ves el cuerpo calloso, ves el tercer ventrículo, ganglios basales, ves incluso el cerebelo, lo que es el tallo cerebral, el cerebelo, pero no es esta la imagen que ocupamos, porque si te lo da en la línea media y quieres irte un poquito a los lados para ver cómo está el sangrado. Lo que utiliza es un corte parasagital en ambos lados. Entonces se va un poquito más más lateralizado, hacia un lado o hacia otro. Y este es un corte parasagital porque las estructuras que te importan básicamente son las que están aquí en el corte parasagital, que lo voy a ver en la siguiente diapositiva,
que en el corte parasagital ves lo largo de todo el ventrículo lateral y las estructuras que te interesan es precisamente esto, lo que le llaman en inglés el caudothalamic loop o la prominencia caudotalámica, porque es aquí donde está la matriz germinal y es aquí donde va a empezar la hemorragia y donde se empieza a identificar la hemorragia desde grado 1. Aquí está el plexo corideo y generalmente en los cortes parasagitales ves lo largo del ventrículo lateral, ves incluso parte del cuerno occipital y ves un poco del cuerno temporal del ventrículo lateral. Recordemos que tiene como una forma de C, lo que es el ventrículo lateral. Y en este corte te permite ver mucho, porque incluso hay una medición que se hace aquí, lo vamos a ver más adelante, a este nivel, y que también puede ayudarte para las mediciones en cuanto al grado de severidad de la hemorragia interventricular. Pero este es el corte que nos interesa. Y entonces, ya sabiendo qué cortes son los que tenemos que tomar o son los que se hacen, pues vamos a las clasificaciones de la hemorragia interventricular. Entonces, esto se viene clasificando desde la doctora Papil en el 78 y luego siguió la clasificación de Volpe 11 años después, en el 89, que básicamente la que todos utilizan es la clasificación, ya fue la de Volpe básicamente, que luego también le llaman Volpe modificada recientemente con unos cambios. El año pasado hubo otra nueva clasificación, una sugerencia del grupo europeo, y este año acaba de salir también otra nueva clasificación por el consenso canadiense. Y estos dos, básicamente estos dos últimos son importantes porque, digamos, personas o autoridades en lo que es la neonatología, en estos padecimientos de hemorragia interventricular o en general de neurología neonatal, pues participaron en algunos de estos estudios y sobre todo en el consenso canadiense estuvo Linda de Vries. Entonces, vamos a revisar un poquito lo que es la hemorragia. Generalmente, si lo pones en Google, vas a encontrar todas estas clasificaciones, sobre todo la de Papil y de Volpe, es mucho de encontrarlos. Muchos yo creo que también les tocó guiarse esta hemorragia de esta clasificación que fue la de Papil, la primera que salió. Básicamente lo dividió en 4 grados. Grado 1, una hemorragia de la matriz germinal. Grado 2, una hemorragia dentro del ventrículo, pero sin dilatación de los ventrículos. El grado 3 es una hemorragia, pero con dilatación de los ventrículos. Y el grado 4 es una hemorragia con dilatación ventricular, pero que aparte también es parenquimatosa. Entonces, esa fue la primera clasificación. Y de hecho, cuando lo hizo Papil, no lo hizo con ultrasonidos, lo hizo con la tomografía. Y aquí podemos ver las imágenes del artículo original de la doctora Papil del 78 que utilizó para la clasificación de la hemorragia interventricular. Y como pueden ver, pues también son una tomografía como muy pixeleada, muy vieja. Bueno, yo también trabajé en algunos hospitales allá en Monterrey públicos que se llaman más o menos así la tomografía, pero bueno, pues ya son imágenes muy viejas, así es como se empezó la clasificación de la hemorragia interventricular. Y luego ya llegó Volpe 11 años después y la ajustó un poco y básicamente la que todos utilizan es la de Volpe con algunas modificaciones que se han hecho, pero básicamente lo que él hizo es, ok, vamos a medirlo y vamos a reclasificarlo. Entonces vamos a poner grado 1 cuando es una hemorragia de la matriz germinal, pero que puede tener también hemorragia dentro del ventrículo, pero que sea menos del 10% en un corte parasagital. Y ojo, porque aquí a partir de Volpe es cuando dijeron, vamos a utilizar el ultrasonido más que la tomografía, porque aparte es una herramienta más inmediata y más a la mano. Y fue cuando dijo grado 2, es cuando tenemos la misma hemorragia que está en el ventrículo, pero ocupa menos del 50%, entre el 10 y el 50%. Grado 3 es cuando ocupa más del 50% del ventrículo lateral y aparte hay una dilatación aguda. Y ya no hay grado 4, pero lo que dice, bueno, cuando hay un infarto hemorrágico periventricular, la hemorragia parenquimatosa, cuando en el contexto de una hemorragia dentro del ventrículo, una hemorragia intraventricular en un prematuro, cuando tienes una hemorragia en el parénquima, porque muchos a lo mejor piensan, bueno, es porque va digamos, progresando y se sale la sangre del ventrículo y llega al parénquima, y no. Básicamente, como hay una dilatación del ventrículo, esta dilatación empuja la sustancia blanca, que al empujar la sustancia blanca, empiezan a apretar lo que son las venas. Recordemos que entre arterias y venas, las venas son más débiles, entonces cualquier comprensión del parénquima hace que las venas también no estén funcionando. Y esta comprensión de las venas va a hacer que no haya un adecuado drenaje de la sangre por las venas, y esto va a hacer que las arterias, las arteriolas, se empiecen a congestionar, y esto va a generar que se rompan y haya una hemorragia. Y este es el mecanismo de la hemorragia parenquimatosa, sobre todo porque ya se llama actualmente infarto hemorrágico periventricular, porque este mecanismo que empezó en el ventrículo y continuó con una dilatación del ventrículo, genera este infarto hemorrágico periventricular, porque este es el mecanismo.
Y entonces, ese es el que antes llamaban el grado 4 y ya le cambiaron el nombre de infarto hemorrágico periventricular, que también se le puede llamar, algunos también le siguen llamando infarto parenquimatoso. Y pues básicamente, recordando un poquito lo que es la clasificación de Volpe, pues aquí damos el ejemplo de un grado 1, que es una hemorragia que está o en la matriz germinal o en el ventrículo, pero menos del 10%. Si es grado 2 es porque entre 10 y 50%, y el grado 3 más del 50%. Y eso de la dilatación queda un poquito también entredicho, porque a veces desde el grado 1 puede haber un grado de dilatación, o en el grado 2 puede haber un grado de dilatación. Y aparte, lo de la hemorragia también, como vamos a ver más adelante, a veces desde un grado 1 o un grado 2 puede también tener un infarto hemorrágico. Entonces, por eso también como que ya las clasificaciones van cambiando, y no necesariamente significa que tienes que llegar a un grado 3 o más del grado 3, o sea, una hemorragia muy severa para que tengas una hemorragia en el parénquima. Desde el grado 1 o 2, dependiendo de muchas causas, puede que tengas también un infarto hemorrágico periventricular. Entonces, aquí vemos también, bueno, pues un ejemplo de una hemorragia en lo que es el corte coronal. Vemos que el ventrículo está más dilatado. Uno de los signos también es que la pared del ventrículo se vuelve brillosa, porque como está comprimido por la dilatación, hay mucha tensión ahí, y también esto afecta lo que es el endotelio o digamos, el subepéndimo ahí de lo que es el ventrículo, y por eso pone brilloso, y que vemos una hemorragia. Y bueno, aquí también el ejemplo es porque la hemorragia a veces está ahí como que pegada al plexo coroideo, y este es un corte sagital. Esta es una hemorragia más pequeña, y este es donde empieza en el grado 1, aquí para ubicarse el plexo coroideo. Se ven muy similares y a veces también parece que es lo mismo, pero aquí es donde empiezan las hemorragias en lo que es esta eminencia caudotalámica. Y entonces volvemos a ver un grado 1 de Volpe, un grado 2 de Volpe, entre 10 y 50% en los cortes coronales y sagitales, y un grado 3 de Volpe, que es básicamente más del 50% en un corte coronal y en un corte parasagital, que aquí vemos cómo ocupa casi todo lo que es el espacio del ventrículo en este corte parasagital. Y aquí es una hemorragia que ya viene acompañada, lo que antes le llamaban grado 4. Hay mucha gente que le sigue llamando grado 4 porque creo que aparte es más difícil pronunciarlo, grado 4, decir hemorragia, infarto hemorrágico periventricular. Se recomienda que ya no se diga grado 4, pero mucha gente lo sigue como quiera haciendo, yo creo que en la práctica al día a día. Y aquí es una hemorragia muy extensa, pero aquí es para diferenciar lo que es la hemorragia dentro del ventrículo, y ya como hay un infarto hemorrágico periventricular, donde está en el parénquima al lado del ventrículo, ya existe la hemorragia, ¿verdad? Entonces, eso es lo de Volpe, y básicamente lo que propone el Grupo Europeo del 2020 en esta clasificación es básicamente lo mismo, pero ellos no se guían de que si 10 a 50%, menos de 10%. Aquí lo dividen también en que si bueno, grado 1 es una hemorragia básicamente también lo que es confinada, lo que es la matriz germinal. Y el grado 2 es cuando sale la matriz germinal, está dentro del ventrículo, pero es limitada. Y como les comenté, ya también aquí dicen, bueno, puede ser grado 1 o grado 2, pero puede haber un infarto hemorrágico de estos grados, y ellos ya lo comentan también en su clasificación. Y básicamente grado 3 es cuando ya es muy extensiva, muy extensa, perdón, la hemorragia, abarca mucho volumen del ventrículo, o incluso se pasa a otras partes como el tercer ventrículo, o grado 3 con infarto hemorrágico. Y aquí el que digan que es limitada o es extensa, ellos más que por porcentajes, es por si la hemorragia mide, el largo de la hemorragia es menos de 1 centímetro o mayor o igual a 1 centímetro. Y básicamente ellos, como que es el cambio que ellos proponen en la clasificación. Hay que ver, finalmente no hay una clasificación mundialmente aceptada que digan, vamos a todos a utilizar esta clasificación a partir de ahora. No es como las convulsiones en neurología, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, es la que da la clasificación de las convulsiones, y lo que digan ellos, todos los neurólogos lo tienen que seguir. Entonces, por eso antes decían, en vez de, se empezó con crisis de gran mal, y después cambió a tónico-clónicas generalizadas, y así, así, así. Y bueno, en lo que es hemorragia interventricular, cuando hay un consenso unificado, y yo creo que depende del tiempo y depende de las prácticas, cuál va a ser la clasificación que más se utilice o que sea más aceptada. Entonces, ellos creo que el cambio que hacen es manejar un poco las mediciones, que algunas comentarios que acerca de esta clasificación es acerca precisamente de la medición, porque no va a ser tan fácil medir lo que el 1 centímetro más 1 centímetro puede ser un difícil, y también dependería de la práctica de quien haga el ultrasonido.
El consenso canadiense básicamente es lo de golpe, pero lo que ellos proponen es que se vaya guiando un poquito por pasos, ¿no? Y básicamente es como si tienes una hemorragia, pero aparte te vayas yendo, paso 1, ¿tienes hemorragia, sí o no? Paso 2, aparte tienes dilatación ventricular, y la dilatación ventricular sí se van directo a las medidas, o sea, el grado de extensión de si es grado 1 o 2 es también yéndose directo a las medidas, que ahorita las voy a comentar, la AHW en inglés, que viene siendo el ancho de los cuernos frontales, o el índice de Davis, y este es el que ellos proponen como que para irte guiando que si es, no tanto que si 50, 10%, dilatación, bueno, dilatación sí, pero que te guíes con esta medida para ver si tiene dilatación. Y es como que paso número 1 tiene hemorragia, paso número 2 tiene dilatación ventricular, paso número 3 tiene lesiones en sustancia blanca, y lesiones en sustancia blanca se están diciendo, es, bueno, ya tiene un infarto hemorrágico periventricular o no, y en base a eso es como los clasificas grado 1, 2 y 3. Entonces, el grado 1 sería una hemorragia confinada a la matriz germinal generalmente, ya yendo a resumen de lo que dice el consenso canadiense, es básicamente lo de golpe, pero lo que ellos dicen es, bueno, en vez de lo que cuando golpe decía, tenemos un grado 2 cuando la hemorragia está entre el 10 al 50%, ellos dicen, bueno, es un grado 2 cuando es una hemorragia intraventricular con dilatación ventricular, porque generalmente cuando tienes ya este grado de invasión, ya tienes algo de dilatación, pero la dilatación ventricular la van a medir con este índice. Y grado 3 es cuando dices, bueno, tenemos una hemorragia interventricular, una dilatación del ventrículo, pero la dilatación del ventrículo en el índice ya es más de 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que antes sería el grado 3 con Volpe, que ocupa más del 50% del sangrado? Pero ellos dicen, en vez de guiarte con la cantidad de sangre en el ventrículo, guíate con la dilatación, lo cual, pues, sí puede ser como un pensamiento adecuado, porque generalmente la dilatación del ventrículo y la comprensión en la sustancia blanca la que te va a dar daño y la que te va a decir mucho el pronóstico de ese bebé, si sobrevive y si sale adelante, que tanto se dañó la sustancia blanca alrededor, como se dañan los axones y varias estructuras nerviosas, es lo que te dice que tanto el pronóstico va a estar afectado en el recién nacido. Entonces, por eso se guían de esta manera. Y bueno, el grado 3, más lo que es dilatación ventricular poshemorrágica, que ese es otro término. Aquí en lo que es hemorragia interventricular, pues se utilizan ya muchas abreviaciones, que a veces suena confuso, perdón. Y básicamente la dilatación ventricular posthemorrágica es cuando tienes el infarto periventricular junto con la dilatación extensiva, como en estos casos, que es básicamente la principal complicación o la principal complicación que quieres evitar. Y de la dilatación ventricular poshemorrágica, pues básicamente lo malo es que es una de las complicaciones más comunes. Y aparte del desarrollo, también lo importante de esto es que el desarrollo no es tan agudo muchas de las veces, y sí lo puedes identificar porque se dice que se puede ir progresando esta dilatación ventricular poshemorrágica entre 10 a 14 días. Entonces, generalmente sí se va a presentar cuando tienes una hemorragia interventricular grande, y grande estamos hablando 2 o grado 3, 30 a 50% lo van a tener. Entonces, sí, ojo, si tienes un grado 3, tienes que estarlo vigilando porque tienes mucho riesgo que te desarrolle esta dilatación ventricular poshemorrágica. Entonces el desarrollo puede ser lento, cuando es rápido es un deterioro muy clínico también muy rápido del paciente, y sobre todo también es de que los niños que evolucionan de una hemorragia interventricular y llegan a tener esta complicación son los más prematuros. 70% de los prematuros extremos lo pueden tener sobre todo cuando tienen una hemorragia interventricular más de un grado 2. Y básicamente esto sí tiene una implicación muy seria, una dilatación ventricular poshemorrágica, en el pronóstico del paciente, desde lo motor hasta riesgo para también lo cognitivo, y también incluso en algunos casos, y depende de la extensión, podría ser para convulsiones, pero generalmente en el neurodesarrollo. Y también lo importante es que hasta un tercio, si no es que más, pueden necesitar a la larga una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, eso es la importancia. Y bueno, ahora nos vamos con las mediciones, porque ya hablamos de que las mediciones, que si el cono anterior, que todo esto, bueno, esas son las mediciones, que es el índice ventricular o el índice de Levin, y la otra medición es el ancho del cono frontal, y las vamos a revisar también. ¿Cuál es? Bueno, una vez más, estas dos mediciones se hacen en el corte coronal,
una vez más, el corte coronal es un corte a nivel del tercer ventrículo, donde ves estas estructuras que yo ya les expliqué anteriormente. Y en este corte coronal haces estas mediciones. Entonces, está el índice ventricular o de Levin. ¿Y qué es el índice ventricular? Es medir la distancia entre la pared más lateral de un ventrículo y la línea interhemisférica. Entonces, esa es la distancia y ese es el índice ventricular. Y a nivel de este corte. Entonces, el índice ventricular, ventricular index o VI en inglés, y bueno, de Levin, para que más o menos se les quede, el índice de Levin, si le quieren llamar, o el índice ventricular. Y esta es una de las mediciones que hacemos. Y la otra es el índice del ancho de los cuernos frontales, que dice, bueno, pues parece similar, nada más que aquí, en vez de medir de la pared del ventrículo a la línea interhemisférica, lo mides en diagonal, y lo que mides es qué tan ancho está a este nivel del corte coronal, qué tan ancho está el cuerno frontal. Ojo aquí, porque lo que tienes que medir es la parte más ancha del cuerno, entre la pared, sobre todo superior, con más o menos la pared inferior, y aquí vas a tener parte del plexo corrido o la hemorragia intraventricular misma va a estar aquí. Entonces tienen que hacer el mejor esfuerzo que nos estén midiendo, el mejor cálculo de cuando ves pura sangre, es cuando tú crees que en qué parte es donde está lo que es el parénquima para hacer la medición del cuerno. Y este es el índice del ancho de los cuernos frontales o el índice de Davis. Entonces, estas dos son las principales mediciones que se toman. Y hay otra medición que recientemente se está también aplicando. Si recordamos el corte parasagital, que se usa mucho para sobre todo para la clasificación de golpe de que 10 y 50% de ocupación del ventrículo, pero el índice tálamo cortical en este mismo corte parasagital es, si recordamos dónde está la prominencia caudotalámica, de la parte del tálamo, que es esta estructura más posterior, atrasito de lo que es la matriz germinal está el tálamo, y la parte posterior del tálamo a lo que es la punta o la parte posterior del cuerno occipital. Este es el índice tálamo occipital, y ese también se utiliza actualmente, se recomienda para las mediciones. Bueno, ¿y por qué estas mediciones? ¿O por qué es importante? Porque estas básicamente son como que los cuadros que desde hace mucho tiempo también se ha estado manejando. Y básicamente es una gráfica que, por ejemplo, aquí viene las semanas de edad gestacional, y aquí viene lo que tiene que medir, y este es para el índice ventricular o el índice de Levin. Entonces, tú lo mides y aquí lo vas, esos son milímetros. Entonces, dependiendo si mide 8, 10, 12, 14 milímetros, ese índice ventricular, aquí lo vas graduando. Entonces, si ya identificas que el niño tiene una hemorragia grado 3, empieza con dilatación ventricular, pues tienes que ir como que cada vez que le hagas el ultrasonido, tienes que ir aquí marcando cómo va evolucionando. Y aquí básicamente esta línea es porque cuando tiene, bueno, aquí empieza con 8 milímetros. Generalmente cuando ya llega entre 9 y 10 milímetros es cuando ya está arriba de 2 desviaciones estándar del promedio, y es cuando ya tienes que empezar a preocupar. Generalmente algunos protocolos manejan que esté en esta zona gris o más cuando tengas que hacer intervenciones, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Y esta es la tabla para el índice de cuernos frontales o el índice de Davis. Pero si notan, pues el índice es el mismo, a lo largo no importa si tienes 24 o 45 semanas, o sea, tiene que medir de 3 milímetros para 100 milímetros hacia abajo. Entonces, cuando llegas a 6 milímetros para arriba, es porque ya empezó con dilatación. Bueno, ya tienes dilatación arriba de 3 milímetros, pero no algo importante, pero ya cuando llegas de 100 milímetros para arriba, en el ancho de los cuernos frontales, es cuando empiezas con la dilatación. Y por eso el grupo canadiense, el consenso canadiense, dicen, bueno, pues si ya este es el límite, este es el punto de corte, 6 milímetros, pues vamos a ponerlo como punto de corte de decir si tiene dilatación o no dilatación ventricular, arriba o debajo de 100 milímetros para dar una clasificación. Entonces, básicamente se mide más o menos de 100 milímetros, y también depende de los protocolos que tanto lo consideras para tomar acciones, porque en algunos lados es 6 milímetros o hasta 10 o 11, 12, para decir, vamos a empezar a tomar acciones. Esa es la importancia de las mediciones. Y ahorita vamos ya con los protocolos, porque bueno, aquí lo van midiendo y cuándo, qué vamos a hacer. Entonces hay varios protocolos. Aquí lo voy a poner como un ejemplo de lo que se hace aquí en la provincia de Ontario. En todos los hospitales infantiles o en las UCINES, básicamente se guían por ese protocolo, que generalmente es casi el protocolo que siguen muchas UCINES en todo el mundo, en Europa, y también se utiliza mucho esto, que es, por ejemplo, aquí es si el paciente es menor de 30 semanas de gestación o mayor de 30 semanas de gestación, si está estable o si está grave. Aquí básicamente es
Primero, el protocolo cuando se hace ultrasonido, ¿no? Bueno, lo usamos en el día 3, día 4 de vida, o hasta el día 7 de vida, si va bien. Y aquí básicamente la importancia es, ok, vas a seguir el protocolo, haces el ultrasonido seriadamente. Y aquí lo importante es si en algún momento antes o en el 7º día de vida encuentras que el paciente tiene una hemorragia interventricular grado 3, o si ya tiene una hemorragia parenquimatosa, o lo mismo, una hemorragia, un infarto hemorrágico periventricular o hemorragia parenquimatosa, que básicamente es lo mismo. Si lo encuentras, es lo importante. O sea, uno es identificar si tienes una hemorragia grado 1 o 2, pero también es identificar si llegas a este punto. Entonces, vámonos un poquito por pasos. Lo haces protocolizadamente, encuentras o no encuentras la hemorragia, y básicamente aquí también lo van haciendo por cortes de que, bueno, si al 7º día lo encuentras o no, o si en el protocolo en cualquier momento lo encuentras o no, porque si encuentras este tipo de hemorragia o un infarto, lo que tienes que hacer es estarla haciendo lo que es el ultrasonido de manera más seriada, de que, bueno, ya lo encontré, entonces lo empiezo a medir con estas mediciones, el índice ventricular o el índice o el ancho de los conos frontales. Entonces aquí tienes que estar midiendo de que, bueno, ya lo encontré, ya están dilatados los ventrículos, nada más quiero checar que los ventrículos no estén dilatados más de 2 divisiones estándar para la edad en el índice ventricular, más 4 milímetros para tomar acción, y que los conos frontales no estén más de 6 milímetros. Entonces, básicamente usan ese corte. Si no está bien, si está bien, si no hay dilatación, pues te la sigues llevando hasta el día 14, pero también, o sea, cada vez que lo mides, por ejemplo, el día 14 te vuelves a preguntar, ¿tiene grado 3 o tiene un infarto ya periventricular? Y si lo encuentras, empiezas con las mediciones. Entonces, básicamente es, tú le vas haciendo los ultrasonidos y vas viendo si encuentras este tipo de datos de focos rojos, de que ya tu hemorragia ya no es grado 1, ya no es grado 2, ya encuentras dilatación o encuentras un infarto, tienes que irte directo a las mediciones. Y básicamente los protocolos también ya cada vez recomiendan que igual no te esperes al grado 3, sino que empieces con las mediciones desde antes para que vayas checando cómo va midiendo. Entonces, si lo vamos un poquito más dinámico, es igual, si tú vas para el cuarto día 14 de vida y no encuentras ninguna dilatación, nunca pasó un grado 3, nunca pasó una hemorragia, pues bueno, ya le haces ultrasonido según la rutina de cada hospital o según también la estabilidad del paciente. Pero si en algún momento sí encontraste este tipo de alteraciones del grado 3 o la hemorragia, te sigues con las mediciones, y aquí lo importante es, bueno, ya estoy con las mediciones, ¿y qué es lo que sigue? Bueno, si el índice ventricular nunca pasó de más de 2 divisiones estándar y el ancho más 4 milímetros y el ancho de los conos frontales no pasó de 6 milímetros, bueno, entonces te la llevas tranquilo, no haces nada, ¿verdad? Nada más lo sigues vigilando, pero lo tienes que seguir haciendo los ultrasonidos para evaluar que no se pase de estas líneas, de estos parámetros en la gráfica. Pero, ¿qué pasa si en algún momento sí se pasa de estos grados? Entonces dices, bueno, yo lo estoy haciendo las mediciones y ya se pasó de la línea donde lo voy a estar manejando. Entonces, aquí es donde te empieza a preocupar, porque dices, bueno, ya cuando pasó esto ya va a progresar y ya implica también estadísticamente que va a haber más riesgo de tener complicaciones y alteraciones en el desarrollo. Entonces, es aquí cuando se recomiendan las funciones lumbares. Y que aquí también, en algunos protocolos, también bajaron un poquito las mediciones. Ya no llegan a 4 milímetros, sino que dicen nada más con que esté dilatado 2 divisiones estándar, y ya van manejando cada quien sus protocolos, pero lo importante es que haya un protocolo que estén manejando para intervenir. Pero bueno, aquí lo que haces en el PRODI sanitario es, cuando llegas a más de estas mediciones, empiezas con las funciones lumbares. ¿Y qué son las funciones lumbares? Pues lo que se recomienda es que hagas 2 a 3, o mínimo lo que se recomienda ahorita es que hagas 3 funciones lumbares al menos. Saques 10 milímetros por kilo de peso al día en cada función lumbar, es una función al día, y generalmente hacer un monitoreo diario, haces la función y luego le haces el ultrasonido. No hay un tiempo de que a la hora, a las 2 horas, a las 10 horas, eso no está como establecido, pero pues hazle la función y tal vez en unas 4 horas o 2 horas, a lo mejor realmente no, se supone que teóricamente tendría que ser inmediata, pero digo, la disminución del volumen, pero en cualquier momento le haces un ultrasonido en ese mismo día, y el chiste es hacerle la función y medir los ventrículos, hacer las mediciones cada vez que lo funciones. Y aquí lo que buscas es de que, bueno, en cada función, y sobre todo después de las 3 funciones, que estos valores, que estos índices se bajen. O sea, que si pasó el límite, se empiece a bajar. Y eso es básicamente lo que se tiene que hacer con las funciones lumbares. Si lo lograste, que bueno, se recomiendan 2 a 3 funciones, pero también es muy común que no responda a las funciones, o que las funciones no sean exitosas, porque pasa en todas partes del mundo, que es la función lumbar, y sale traumática, sale sangre, pasa aquí, pasa en todos lados, pasa en China.
o sea, pasa en todos lados. Y también, incluso también aquí hay algunos procedimientos que cuando son así muy prematuros, también lo recomiendan que lo hagan por medio de ultrasonido guiado para que haya un poquito de más, de mayor certeza. Sin embargo, también puede pasar que las funciones no sean exitosas y no obtengan los 10 mililitros por kilo de peso. De hecho, lo que se recomienda es que si ya llevas más de 72 horas en el manejo de eso y no hay una mejoría, ya hables a neurocirugía para tomar acciones. ¿Y qué es esto? Es básicamente cuando no viste una mejoría en la dilatación de los ventrículos, no fueron exitosas, y aquí lo que se recomienda es pasar inmediatamente con lo que son los reservorios o una intervención. ¿Y qué es los reservorios? Principalmente lo que se utiliza es el reservorio Maya. El reservorio Maya es básicamente, si algunos han tenido la experiencia de, bueno, los pacientes de quimioterapia que como muchos recuerdan son que ponen un catéter con un tamborcito y que lo meten en una vena y el tamborcito se cae debajo de la piel y por ahí van metiendo quimioterapia, soluciones, líquidos y muestras de sangre. Bueno, es básicamente la misma teoría, donde meten un catéter que va directo al ventrículo y dejan que va conectado a un tambor y el tambor lo dejan por fuera, debajo de la piel, y ese tamborcito es el reservorio de Maya, donde por ahí tú puedes hacer una punción y ir sacando líquido cefalorraquídeo. Entonces, básicamente, eh, eh, básicamente el reservorio de Maya sí funciona. O sea, ahí lo que haces es una punción en el reservorio y vas sacando la misma cantidad que punciones lumbares. Puedes sacar 10 mililitros por kilo de peso al día, pues ya no tienes que hacer punción lumbar y lo vas sacando diario desde el reservorio y vas midiendo los ventrículos. Lo que buscas es que baje la dilatación. De hecho, ahorita que le comenté el ejemplo de la quimioterapia, bueno, aquí es un ejemplo como si un niño con el reservorio de Maya ya puesto, pero de hecho, básicamente, esto viene de, como muchas cosas en los niños, viene de los adultos, porque esto se hizo básicamente para pacientes con quimioterapia, para no tener que darle quimioterapia intratecal, les ponen el reservorio y por ahí le meten la quimioterapia ya intraventricular, y esto se traslapó a los neonatos para básicamente hacer estas funciones. Entonces, el drenaje diario es igual que las funciones lumbares, 10 mililitros por kilo de peso al día hasta que bajen tus índices de los ventrículos, y ese es básicamente la meta. Entonces, puedes tener dos cosas, puedes tener que tengas mejoría, y si tienes mejoría, si ya bajaron los índices ventriculares, entonces, bueno, pues ya nada más te la llevas con ultrasonidos de monitoreo y esperemos que ya no vuelvan a dilatarse y ya la hiciste y ya con eso hay una estabilización y es lo mejor. Si se estabiliza, ya, digamos, llegamos a la meta, y también implica que ya no hay mucho riesgo en el desarrollo del niño a largo plazo porque ya no va a haber dilatación y no hay un aumento en la presión intracraneal y va a mejorar. Sin embargo, con todo y con el reservorio de Maya, hay pacientes que no mejoran, que tú les sigues haciendo el drenaje diario y pues les sigues haciendo el ultrasonido y pues los índices no bajan, o sea, no bajan a lo que tú esperas, no bajan debajo de las líneas. Y lo que te recomiendo es que si después de 4 semanas no hubo mejoría, ahora sí coloques una válvula de elección ventricular. Sin embargo, también están las indicaciones. Para este tiempo, sí, lo que se recomienda es que, uno, hay que ver la condición del líquido cefalorraquídeo, porque también el simple hecho que haya sangre ahí implica que hay un proceso inflamatorio en el líquido cefalorraquídeo, hay un aumento en la viscosidad del líquido cefalorraquídeo, hay muchos factores ahí, y esto tienes que medir que las condiciones sean adecuadas para poner la válvula, que tenga menos de proteínas, menos de 150 miligramos por decilitro, que tenga, si tiene sangre, que tenga en las muestras menos de 100 eritrocitos por milímetro cúbico, y básicamente que el paciente pese más de 2 kilos. Es básicamente como que la recomendación es que incluso en el primer mundo no siempre llegas a tener esos criterios, ¿verdad? Y aquí básicamente también es de que si con el mismo drenaje dices que no hay mejoría, pues llegas a lo mismo, ¿no? Colocar la válvula. Y este es un ejemplo ya más resumido, y este es el consenso canadiense. Digo, lo que les acabo de presentar es lo que se hace en la provincia de Ontario. Este es el consenso canadiense, acaba de salir, digamos, este año. Pero bueno, básicamente es lo mismo. O sea, básicamente es lo mismo, y tal vez lo que puede cambiar un poco en el manejo es de que, bueno, lo que es el ancho de los ventrículos frontales, pues es más o menor de 6 milímetros, pero lo que es el índice ventricular también lo manejan más que si 2 divisiones estándar más 4 milímetros, desde que si está en la percentila menos del 97 para la edad, cambian un poquito los metros. Entonces, igual, no quiero confundirlos mucho, pero básicamente sigue lo mismo, pero bajaron un poquito como que los parámetros en consideración para empezar a intervenir. ¿Y por qué tanto rollo de que si las mediciones, que si
funciones o que se desarrolle malla, que lo midas, porque pues mucha gente, y yo estaba así antes de venir acá, de que bueno, yo allá en Monterrey era también antes de venir, bueno, pues generalmente cuando vas a hacer algún neonato que tenga dilatación ventricular, pues hace que si clínicamente se deteriora, que se haya aumento del perímetro cefálico, pero eso ya es algo que irte por los signos clínicos ya es algo que está cada vez más demostrado que es un mal abordaje. Y bueno, obviamente es porque pues apenas se está viendo todo esto de que el abordaje se tiene que hacer de distintas maneras. De hecho, hay una, digamos, una clasificación entre, desde los 90 se empezó a hablar de que si no irte con los signos clínicos, hay ciertas revisiones que si la intervención temprana o intervención tardía, donde la intervención temprana es hacer estas mediciones y actuar, a intervención tardía, que es guiarte por los signos clínicos, y que se dan cuenta de que aquellos que te van por intervención tardía tienen más riesgo de tener retraso en el desarrollo a largo plazo, mucho más riesgo. Y en todo esto, pues el tiempo también incluso en qué momento hacen las funciones lumbares, también hay varias estudios que también dicen, bueno, no nada más es de si haces las funciones lumbares o no, o te esperas hasta que ya necesites válvulas, sino también es qué tantos valores necesitas para hacer la función lumbar, que por ejemplo dices, bueno, el índice de los conos frontales si empieza a funcionar cuando tenga 6 más de 6 o hasta los 10 milímetros, como en algunos lados, igual si lo que es el índice ventricular desde que sube arriba de la percentila 97, que viene siendo las dos desviaciones estándar arriba, o me llego hasta que más 4 milímetros, o que tenga signos clínicos, y en base también a esto hay algunas mediciones que mientras más tus índices, comparado con los protocolos, porque esto ya también se empezó a revisar, hay evidencia que dice que si te empiezas más tempranamente, desde que ya está arriba de 6 milímetros el de cono frontal de Davis, y en este punto el índice ventricular, y no te esperas a esto, ni a signos clínicos, les va mejor en el neurodesarrollo. Entonces, lo peor que puedes hacer es guiarte por los signos clínicos. Es básicamente también uno de los mensajes principales de que, bueno, independientemente de qué valores quieras tomar, mientras más pequeño el valor, mejor también el pronóstico. Y también esta es otra revisión que se hicieron. Aquí los puntajes es, mientras más grado, el puntaje más alto, es mayor la afectación. Y básicamente puntajes en cuanto al lenguaje motor y cognitivo a largo plazo, y básicamente fueron 3 estudios que se compararon, y entonces, básicamente, perdón, mientras más alto el puntaje, mejor, perdóname, corrijo, entonces mientras más alto el puntaje les va mejor, y básicamente lo que hicieron en esta revisión, que está muy bien y que lo recomiendo mucho, del 2020, es de que las intervenciones tardías por signos clínicos, comparado a funciones lumbares con unos niveles más altos, comparado a funciones lumbares con niveles más bajos de medición, les va mejor en el neurodesarrollo a largo plazo, entre los 18 y los 24 meses, o sea, entre el año y medio y los 2 años que le tomen estos índices, les fue mejor a los niños que mientras más temprano hacían las funciones lumbares, comparados, digamos, a los que se esperaron los signos clínicos y los índices están muy bajos. Entonces ya hay una evidencia muy grande de que mientras mejor intervengas y más rápido, mejor. Ya voy a hacer a la parte final de la práctica. Sí le comenté al doctor Witlauer que era un poquito entre 1 hora 20 más o menos, y perdón ahí por la tardanza, pero bueno, entonces mientras más rápido intervengas, mejor para el niño, y este es el principal mensaje que también les quiero dejar, y que básicamente se está como que promoviendo ya a nivel mundial. Y también hay otros procedimientos como el lavado neuroendoscópico, que básicamente es un procedimiento que se empezó en Europa, en Inglaterra principalmente, que es el protocolo DRIF, que lo que hacen es que ponen, de hecho lo que ponen es un catéter, como un catéter central y un catéter, tal cual un catéter de alimentación como sonda ahí nasogástrica, son los que utilizan, un catéter umbilical y un catéter como de alimentación nasogástrica, es como que lo utilizaron aquí en los protocolos, y lo que hacen es de que, bueno, ponen uno en un cuerno frontal y en otro en el cuerno occipital contralateral, y tienen un líquido cefalorraquídeo artificial, que le ponen también ahí un anticoagulante, y tienen varias cosas, filtros y mediciones, y lo que van haciendo es ir poniendo un flujo constante de líquido cefalorraquídeo artificial, y por otro lado lo van recolectando y hacen un lavado ahí, y esto que lo van recolectando también un poco medido, con llave de 3 vías, checando la presión, y esto es un procedimiento que se hizo desde hace algunos años, que es el protocolo DRIF, que básicamente este es el procedimiento, lo hacen todo por vía endoscópica, por cirugía,
Y pues bueno, digamos, esas son las imágenes y la idea es remover con este lavado, ir removiendo los coágulos, con este anticoagulante también, irlo removiendo para que lo haya mejor añonar. Entonces el protocolo DRIF, desde el 2003 empezaron a salir como que algunos reportes. Me voy un poquito más rápido porque lo que quiero más o menos resumir con esto es que es el protocolo más famoso digamos, lavado endoscópico, pero en sus primeras, bueno, la teoría es buena porque realmente dicen, bueno, ok, pues no nada más es la sangre, sino que tiene ahí varios factores y citocinas que están ahí que implican que esta inflamación también afecta lo que es el cerebro y afecta lo que es en general a todo lo que es el panismo cerebral. Entonces, por eso quieren hacer este lavado y con un anticoagulante que es un activador del tejido de plasminógeno. Y bueno, entonces, de hecho, los primeros estudios demostraron que realmente no tenía mucho beneficio comparado con controles. E incluso también en la mortalidad no había como que tanto, o sea, muy convincente. Después hicieron como que era uno comparativo, el DRIF contra el Lomaya con el reservorio. Lo que encontramos es que también los del DRIF aparentemente les iba un poco mejor, pero porque aparentemente por en general la mortalidad no se reducía, y lo otro es que también por el anticoagulante que les ponían, los del protocolo DRIF también tienen una hemorragia secundaria, de que quitaron el coágulo, pero luego como dejaron anticoagulante y se quedaba dentro del ventrículo, tenían otra hemorragia después, entonces también era una complicación pues que no querías, ¿verdad? Le quitas una hemorragia y le pones otra, entonces eso es lo que encontraron. Y luego después al seguimiento a los 2 años, encontraron una evidencia que en verdad me disminuía la mortalidad y no estaban tan severamente afectados en el neurodesarrollo comparado con los controles cuando hicieron esto, ¿verdad? Y como que había una evidencia que decía, bueno, como que no les va tan mal y como que les va, incluso a lo mejor les puede ir un poco mejor. Tampoco era tan convincente. El año pasado acaba de salir de este mismo protocolo y los mismos pacientes, ya que cumplieron 10 años, les hicieron otra evaluación de seguimiento en neurodesarrollo y básicamente sí encontraron ya cuando las conclusiones es de que tienen menor grado de discapacidad comparados con otros pacientes que tuvieron el mismo grado de hemorragia. Sin embargo, si lees el artículo, es cuando hicieron como 2 ajustes de la estadística, y cuando te la llevas con muchos ajustes de la estadística también son un poquito menos convincentes, y bueno, a primeras no encontraste esto y tuviste que ajustar con el Apgar y tuviste que ajustar con tal cosa y tal cosa, hasta que encontraste que sí, como que el neurodesarrollo está un poquito mejor, sobre todo de manera cognitiva, no tanto lo motor. También hay que tomar en cuenta qué es lo que están midiendo. Pero bueno, cognitivo es también súper importante y hasta un poco más importante, pero realmente es algo como que muy específico y tampoco los valores son tan así como que tan asombrantes o que te asombren mucho, entonces pues que haya la duda, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho también otros protocolos de revisión como este también, y esto fue sobre todo en un seguimiento de 3 años de los pacientes, y vieron que tampoco no reducía. Y básicamente esta evidencia es, pues, diciendo de que, bueno, sí hay nuevos métodos y qué bueno que se estén intentando, pero hace falta un poco más evidencia o mejorar las técnicas para ver que se recomienden de primera opción. Se hizo aquí en Canadá, en el CICIT, junto con Holanda, que fue uno de los artículos que también empezaron a comparar qué tanto mejora, qué tanto les va a los pacientes si intervienes antes o intervienes después con funciones lumbares o te esperas a los signos clínicos. Y básicamente es de los estudios que también encontraron que mientras más rápido intervengas, mejor le va al paciente a largo plazo, y hicieron un seguimiento hasta los 18 meses. Lo recomiendo mucho porque es un artículo de revisión donde está la doctora Linda de Vries, donde está el doctor Volpe, la doctora Terry Inder, que también es una autoridad, y el doctor Mohamed El-Dib es el presidente de la New World Brain Society. Les recomiendo mucho también los webinars de la New World Brain Society. Son gratis, se pueden meter en Facebook o busquen también la New World Brain Society, tiene mucha información acerca de esto. Y cada jueves, el tiempo de México sería los jueves a las 11 de la mañana, ellos hacen sus pláticas y también son pláticas muy interesantes. Ahí tengo yo una plática de crisis convulsivas de cuando empezamos con los webinars el año pasado, pero cada semana son pláticas muy interesantes. Y bueno, después de la publicidad de la Newborn Brain Society, ellos encontraron también en esta revisión, manejan o sea, como que revisan todos los factores de riesgo, súper importante. Yo creo que sí les recomiendo que revisen esta revisión. Yo creo que está muy completa acerca de la hemorragia interventricular y sobre todo cuándo intervenir. Y también dicen, bueno, pues el protocolo DRIF pues parece prometedor, pero realmente requiere
mucha técnica, requiere muchos medios. ¿Quién va a tener el dinero para comprar líquidos? Pues lo requiere artificial y requiere mucha práctica y mucha experiencia. Y a lo mejor hace falta que sea un poco más sencillo para que sea considerado como una opción. Y ellos también, ya que les comenté los protocolos de que el Toronto y Ontario y el consenso canadiense y esto, ellos lo que comentan es un nuevo protocolo que dicen, bueno, pues vamos a utilizar los 3 índices, el índice ventricular, el ancho de los cuernos frontales y el tálamo occipital, y los 3 índices vamos a medirlos, y en base a eso vamos a dividir a los pacientes en 3 grados, en el zona verde, zona amarilla y zona roja. Y en base a eso es, zona verde, pues como que te la llevas tranquilo, zona amarilla, pues ya tienes que llevártela con punciones lumbares, o zona roja, pues ya está, o punciones lumbares inmediatamente, o ya vas considerando lo que es hablar de neurocirugía, y básicamente también es un abordaje también diferente. Y bueno, finalmente, vuelvo a decir, en cuanto a manejos y protocolos y mediciones, creo que estamos en un punto que en los próximos años vamos a ver cuál es el que gana, o más bien cuál es el que se adapta mejor, y sobre todo cuál es el que vean, porque vamos a requerir también evidencia que nos digan cuál es el que es el mejor en cuanto a largo plazo, en el 2, 3 o más años, cuál es el que tiene implica un mejor pronóstico del paciente cuando tenga una hemorragia interventricular. Y ya por último, y ya por finalizar, básicamente, y ya voy también un poco más rápido, en la prevención, básicamente la prevención de la hemorragia interventricular es lo principal. Mientras más prevengas, mejor, y básicamente es que mientras menos invadas al neonato, sobre todo un neonato prematuro extremo, menos riesgo tiene de tener una hemorragia. Entonces, menor invasivo, menor ventilación y todo. Sé que es difícil, sé que los neonatos se complican. Desde que yo era residente de pediatría, siempre decían los neonatos son bien traicioneros y más los prematuros, y yo creo que eso no ha cambiado con el tiempo y pasa en todo el mundo. Entonces, mientras menos invasivo seas, menos va a tener el neonato tener una hemorragia, y mientras más puedas prevenir la hemorragia, mejor. Hay otras intervenciones como que es la estabilización hemodinámica, que no haya complicaciones respiratorias, el uso de esteroides también, sobre todo prenatales, yo creo que el que tiene mayor evidencia de que sí puede mejorar. Hay también ciertas evidencias un poquito no muy fuertes en cuanto a si la indometacina incluso, pero también como que la evidencia todavía le falta un poco de tener una evidencia más fuerte para considerarla. Pero en general, pues bueno, todo lo que se puede utilizar en mediciones en cuanto a prevención de la hemorragia es lo ideal. Y ya por último, básicamente, bueno, mientras tengas un grado de hemorragia 1 y 2, generalmente no hay tanta evidencia que te puede afectar en el neonato a la larga, sobre todo comparado a otros recién nacidos prematuros sin hemorragia interventricular, que no es muy significativo. Pero sí también se ha encontrado, no es que se vayan así invictos, o sea, muchos también han encontrado alteraciones, sobre todo en funciones neurosensoriales. Si tienes un grado 3 o ya una hemorragia ventricular, una dilatación ventricular poshemorrágica, una hemorragia periventricular o infarto hemorrágico, sí, esto ya implica que tengas un grado muy alto, y creo que también esto lo tengan muy en mente. Siempre que tú veas una hemorragia, por el área donde está la hemorragia, siempre que haya una hemorragia, un infarto hemorrágico periventricular, tienes hasta más del 50% de que ese niño tenga una parálisis cerebral, y eso quédense en la mente. Niño que tenga una hemorragia, muchos no lo siguen hasta que tenga 2, 3 años. En parálisis cerebral no estamos hablando de, porque luego parálisis cerebral en México es un niño que ya está cuadripléjico, que no habla. No necesariamente es eso. Parálisis cerebral es que tú tienes una lesión ahí en las vías motoras que ya va a quedar ahí, y el niño va a tener una alteración motora del lado contralateral o de los dos lados, y puede ser funcional, o sea, porque ya con todas las terapias y todo lo que hay ahorita también, y las intervenciones tempranas, pues es un niño que también puede ser funcional, pero va a tener una parálisis cerebral ahí permanente, ¿no? O en las piernas o en la mano. Entonces, estos niños, o sea, mientras veas una hemorragia, tienes un alto grado que tenga una parálisis cerebral, y aparte, mientras más grande sea la hemorragia y el infarto, mayor el impacto motor y cognitivo. Y estamos hablando de cognitivo, no nada más el hecho de que tenga índices ahí limítrofes, sino índices muy bajos de lo que es coeficiente intelectual. Y estás hablando de que va a ser un niño que pues no va a aprender lo que tenga que aprender, porque incluso si es parálisis cerebral, pero cognitivamente está bien, puede tener una funcionalidad y le puede ir bien en la vida comparado a otros niños. Pero si más lo motor tienes lo cognitivo, pues va a ser un niño más discapacitado, y ya sabes cuál es el pronóstico de esos niños y cómo liberar a la familia
cuando tenemos estos pacientes. Entonces, toda esta cascada, todas estas complicaciones y que vemos en los prematuros se pueden prevenir, se pueden, una, prevenir y otra es abordar y actuar de manera más temprana para no llegar a ese punto. Y con esto me despido porque lo último es a niños que hacen ya una hidrocefalia o que ya requieren una válvula. El niño que llega al punto de la válvula, también en primer mundo, aquí Canadá, Estados Unidos y lo que se ha visto en las estadísticas, tienen mucho mayor riesgo de tener un índice de coeficiente intelectual muy bajo y en general lo que es funciones ejecutivas también muy alteradas. Entonces también eso que lo tomen en cuenta. Esta es la última diapositiva. Perdón porque me tardé un poco más de la hora 20, hora 15. Muchas gracias a todos los que están viendo la plática y gracias por seguir la plática hasta este punto. Gracias por la invitación y pues quedo abierto a preguntas, comentarios y este es mi email y ese es mi teléfono de WhatsApp. Así lo pueden anotar y si me mandan un WhatsApp o algo, yo estoy como siempre gustoso y también incluso hay colegas que hasta me mandan hasta casos por WhatsApp. Entonces yo con eso también gustoso de apoyarlos y dar mi opinión y lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Iván. Excelente exposición, muy completa, muy detallada acerca de cómo debemos de hacer los protocolos y cómo tenemos que hacer los cortes de las personas que algunos tenemos pues ultrasonido en el servicio y si no, pues hay que trasladarlos y todo eso. Dentro de lo que son las preguntas y respuestas que estamos abriendo ahorita, hay una pregunta del doctor Luis Castillo, dice, la mayor posibilidad de hemorragia en el horario nocturno, ¿a qué se atribuye? Fíjate, no decían detalles, lo leí básicamente, lo saqué de una de las revisiones de las fuentes, no andaban en detalles, pero en general era porque el bajo personal, o sea, había menos personal para atender la urgencia. Básicamente, cuando nace un prematuro y es durante la noche, incluso en la UCI, hay menos enfermería, menos neonatólogos y eso lo atribuyen a la menor cantidad de personal. Y yo creo que también va hablando mucho de menor personal y a lo mejor también no siempre está el más calificado en un turno de noche. Yo creo que también eso va un poco. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más de los que están participando tengan una pregunta para el doctor Carlos, por favor. ¿No? Bueno, a ver, hay otra pregunta por aquí. Dice, en algunos centros hospitalarios inician eritropoyetina a prematuros desde el primer día. ¿Qué opina usted, doctor? Fíjate, no hay una evidencia y qué interesante que lo digan. Eritropoyetina en prematuros, mira, hay evidencia que sí dice que funciona, pero creo que es una evidencia que todavía no es tan fuerte como para que se utilice a diario. Y te lo comento porque va mucho también en la encefalopatía hipóxico-isquémica, que es algo a lo que los neonatólogos están expuestos casi todos los días. O sea, en la asfixia perinatal, desde el 2010, hay estudios prospectivos en China y en otras partes del mundo donde dicen eritropoyetina funciona muy bien y en el seguimiento a 18 meses, 2 años, comparado con toles les va mejor. Sin embargo, el cómo desarrollan los estudios también implica que la evidencia no sea tan fuerte. Entonces, hasta la fecha, en muchos países no está protocolizado. O sea, sí hay evidencia que dice que te puede ayudar, pero la evidencia no es tan fuerte. Ay, perdónenme, la evidencia no es tan fuerte como para decir vamos a utilizarlo ya de manera protocolizada. En ninguna parte del mundo se usa. Yo creo que lo que hace falta más es que diseñen mejor los estudios para ver si realmente funciona. Porque incluso, y voy a poner otro ejemplo, el etamcilato, que es un medicamento como que puede prevenir a que haya hemorragias, ya hay la mejor evidencia que puedas tener es una metaanálisis. Si el metaanálisis te dice esto no sirve, pues no hay otra, no sirve porque es el mayor grado de evidencia que puedes tener ante alguna intervención o ante algún medicamento. Y hay un metaanálisis por Cochrane, que es quienes hacen más los metaanálisis de que el etamcilato no funciona, pero sin embargo en algunas partes, incluso en México, también he escuchado que luego empiezan a dar etamcilato pensando que el etamcilato te va a prevenir de la hemorragia.
pero ya hay evidencia que te dice que no sirve. Y es lo mismo, o sea, mientras no hay una evidencia fuerte que te diga sirve o no sirve, así te guías para tus decisiones. Entonces, yo creo que la eritropoyetina ha sido prometedora desde hace 10 años. Yo recuerdo cuando era residente de pediatría que leí acerca de eso, en una de las sesiones de neonatología que tuvimos ahí en el hospital, pero hasta la fecha no ha habido alguna evidencia fuerte que ya haga que se utilice de manera protocolizada. Ok, por último te tengo una última pregunta del doctor José Rivera Manjarres. Dice, ¿qué se sabe de la terapia usada en países como Corea del Sur de células madres intraventricular para disminuir la lesión post-hemorrágica? Mira, gracias por la pregunta y creo que todavía está mucho en investigación. Sí suena muy prometedor. Suena muy prometedor las células madre, sin embargo, sí es algo que está en proceso. No ha habido como, volvemos a lo mismo, no ha habido hasta ahorita alguna intervención, ¿cómo decirlo? No nada más es el hecho de intervenir, poner las células madre y ya vamos a ver qué pasa. Es qué células madre son, de dónde vienen esas células madre, qué tipo de células madre es las que vas a poner, cómo haces la intervención de poner esas células madre. Son muchos detalles y en base a eso también cómo lo hacen, cómo puede ser reproducible en otros lugares y cómo miden el éxito, es como tú te vas a decir si funciona o no. Hasta ahorita no es tampoco, no ha habido una evidencia fuerte también de que funcione, pero creo que es muy prometedor porque pues teóricamente sí te puede ayudar y no nada más en hemorragia interventricular, en la asfixia perinatal o en otros padecimientos también está como que muy prometedor, pero todavía está en todas partes del mundo en un proceso de investigación y no ha habido todavía algunos resultados que sean un poco prometedores. Y vuelvo a decir, también implica mucho cómo lo hagas. Y ahí también quiero también hacer un comentario, si me permiten, porque luego también se manejan muchas células madre en México, y no nada más en México, en otros países, pero hay que ver cuando llegamos a esto de células madre, porque también me han llegado preguntas, o yo he tenido pacientes que me han comentado que luego los quieren dar hasta para autismo, para todas las cosas, y neurológicas, hay que ver bien cómo se hacen las cosas. Entonces, lo que es la célula madre realmente para ese tipo de cosas, y lo que me imagino que es el estudio que el doctor me está comentando, seguramente es un estudio bien hecho, y son procesos bien hechos y son procesos muy complejos que honestamente no creo que en muchos lugares de México se puedan hacer. Y no es nada más como que saques las células madre y mételas. Hay mucha ciencia en eso y cómo lo hagas es un proceso muy complejo. Entonces, la realidad, la real ciencia de las células madre, generalmente la están manejando en otras partes y sí hace falta un poco de tiempo para ver qué resultados tenemos. Vuelvo a decir, en resumen, es prometedor. Todavía no tenemos los resultados suficientes como para decir, ok, va a funcionar, y una vez si funciona, que se reproduzca. O sea, ok, funciona acá, vamos a empezarlo a hacer y vamos a ver si empezamos a reproducir lo mismo. Entonces, le cuelga tiempo. En teoría suena prometedor, pero creo que le cuelga mucho tiempo. Gracias, Carlos. Y ya por una última pregunta de la doctora Ivonne Corona. Dice, ¿desde qué peso, semanas de gestación colocan el dispositivo Maya? Mira, qué buena pregunta. La verdad es que depende del centro hospitalario. Mira, aquí en SickKids, en el hospital, a veces el reservorio Maya sí se espera que tengan más de 1 kilo de peso para ponerlo. Y siempre es una discusión. O sea, a pesar de que yo mostré este protocolo y se ve como que muy, muy, muy claro, y que también hago un paréntesis y yo la recomiendo a todos, y yo estoy gustoso de compartir lo que me pidan, incluso también protocolos. Hagan un protocolo porque también es una curva de enseñanza para todos los hospitales, y en el camino de utilizar el protocolo te vas a topar con muchos problemas y necesitas aprender de eso. Y aquí lo que vemos es, hay niños que pesan menos de 1 kilo y ya tienen una dilatación muy importante. Entonces quieres hacer algo o ya le hiciste funciones y no funcionó, y es cuando está la discusión, nos aventamos, no nos aventamos. Y neurocirugía también, dependiendo también cómo es el servicio de neurocirugía, es, bueno, intervenimos, no intervenimos, hablas con los papás, porque sabes que esto es muy riesgoso, pero vamos a hacerlo, o nos esperamos 2 semanas que hagan un poco más de peso. Estas decisiones siempre van a están aquí en el primer mundo y van a estar en cualquier parte del mundo. Y yo creo que lo que hace falta es a lo mejor
tener o desarrollar mejores reservorios que no sean, o sea, que el riesgo de ponerlos no sea o que no sea tan riesgoso hacerlo para que hasta un niño que tenga 800 gramos pueda tener un reservorio y lo pueda utilizar. Creo que es lo que hace falta, así como en resumen. Pero esas situaciones de niños muy prematuros y que ya tienen una dilatación muy importante, las tienen aquí también y a veces también no hacen nada. Porque dice el neurocirujano, le puedo poner esto, pero nada más en el procedimiento me puede sangrar, puede pasar algo y pues no quiero tampoco pues lastimarlo más. Entonces, como dicen, primum non nocere, el término en latín de que primero no dañar más, entonces sí puede ver que lo ves ahí todo dilatado el ventrículo y no puedes hacer nada. Entonces, sí tenemos esto y depende de cada hospital, depende de cada paciente. Ok, pues Carlos, te agradecemos mucho y esperemos que no sea la primera